Maciel estaba a cargo de un destacamento de algo que se llama PRIAR en Corrientes, que sería como la división antirrobo de ganado, anticuatrerismo. ¿Sí? En esa dirección de anticuatrerismo, se ve que el hombre, mucho no... Bueno, tenía otras ocupaciones, porque ahí violó a una mujer, a una suboficial. Dayana Jardín era una suboficial que lo denunció a Maciel por haberla violado. Les ahorro los detalles de la violación porque son tremendos, una violencia tremenda. ¿Qué pasó con la denuncia de Dayana Jardín? A Maciel lo sobreseyeron. A la chica la despidieron. La echaron. ¿Sí? La chica vive en Curuzucuatiá y está muerta de miedo. La que no está muerta de miedo, directamente está muerta, es la periodista que denunció al comisario Maciel por las violaciones, y que es esta mujer. Esta mujer, Griselda Blanco, fue la periodista que denunció al comisario Maciel. Y lo denunciaba, creo que tengo un link de una de las denuncias de ella, y ahora van a escuchar también qué pasó con el crimen de esta mujer. Dijeron primero que la mató su pareja. A su pareja lo metieron preso, después lo soltaron. Después metieron preso a un empresario que decían que tenía una relación con ella, y ese todavía quedó preso. La denunciante de Maciel está intentando que la Corte Suprema revea su caso, porque a Maciel lo sobreseyeron en la justicia. Y uno dice, ¿por qué lo sobreseyeron a Maciel? Que era comisario ahí en Montecaseros, cerca de 9 de Julio. Sí, a la misma altura, pero del lado del río Uruguay, Montecaseros, frontera con Uruguay. ¿Por qué lo sobreseyeron? Porque era un comisario del poder, uno puede decir. Y también hay que preguntar si los primeros días del caso Loan, todos los que bajaron ahí, a 9 de julio, ¿no sabían quién era Maciel? ¿No hablaron con él? Pero sigamos con la prehistoria de Maciel. Hay causa judicial, ¿no? O sea, esto que yo les conté, Dayana Jardín, es una causa judicial. Les voy a contar otra causa judicial, que por supuesto también fue cajoneada. El intendente de Montecaseros, en aquel momento, tenía un problema con unos empleados de su campo. Claro, gente molesta, que le pedía, que no lo tuviera en negro, que los tenía trabajando muchas horas, que casi los tenía esclavizados. ¿Saben cómo resolvió el problema? Fue el comisario Maciel y lo sacó poco menos que a patadas en el orto. ¿Sí? Así fue. El intendente ese de Montecaseros, ¿sí?, es el actual ministro de Planificación del gobierno de Gustavo Valdés. Se llama Miguel Olivieri. Entonces, el comisario Maciel había hecho buenos servicios para el quien era intendente de Montecaseros, llamado Miguel Olivieri, y ese muchacho, Miguel Olivieri, hoy por hoy es ministro de Planificación. Varios, incluso el ministro de Seguridad, bajaron en su momento ahí, a 9 de julio, cuando estaba la búsqueda de Loan, bajaron funcionarios, bajaron comisarios, bajó la plana mayor de la policía, todos a ver cómo era el operativo de rastreo, y no se dieron cuenta que era un show dirigido por este hombre y que ahora está preso por encubrimiento. No se dieron cuenta que era un show, los tipos en boxer, pegándole con el palo al fondo de la laguna, si decían que lo podían haber comido un yacaré, esta imagen ridícula, ¿no se dieron cuenta? ¿O era todo parte del show para distraer, para mostrar acción por la presión de los medios nacionales? ¿No están acostumbrados a lidiar con periodistas que vienen de afuera y preguntan porque no les tienen miedo? Ahora quiero que escuchen un fragmento de un canal de YouTube de Corrientes que cuenta qué pasa o qué pasaba con los antecedentes del comisario Maciel. Escúchenlo.
El comisario Maciel, antes de recalar el 9 de julio, estuvo implicado en un abuso sexual a una mujer policía oriunda de Curuzucuatiá, que era su subalterna. El episodio ocurrió en 2018 cuando ambos realizaban sus tareas en el PRIAR, Policía Rural, de Monte Caseros. ¿Y cómo culminaría la historia? La joven policía separada de la fuerza y Maciel trasladado a 9 de julio. Hoy está preso, y muy complicado por la desaparición de Loan, tanto que plantó pruebas y entorpeció la investigación. Pero queda un dato más: quien denunció públicamente lo que pasó aquella vez en Monte Caseros fue Griselda Blanco, la comunicadora que fue asesinada a golpes y estrangulada por el propietario de un turbio local nocturno, con cierta protección policial. Además, Blanco, pocas horas antes de su muerte, también había denunciado abusos sexuales de dos hermanos que integraban la fuerza, teniendo como una de sus víctimas a una chica que sufre de hipoacusia en casi la totalidad de los casos. Los uniformados que aparecen relacionados a hechos ilícitos no pasan directamente a disponibilidad hasta que se le aclara su situación, sino que simplemente son premiados con cambio de destino. Bien. Entonces, uno puede decir, ¿qué cosa, no? Los acusados de violar a una subalterna, de denunciados en la prensa. Maciel era subcomisario cuando estaba en Monte Caseros y echaba a patadas a los que molestaban al intendente. Y entonces, este año, lo ascendieron, lo trasladaron, como dice la nota de Noticias Taragüí, de ahí de Corrientes, lo ascendieron y lo trasladaron a 9 de julio. Entonces ahí aterrizó Maciel como comisario en 9 de julio. Rápidamente, en cuestión de meses, ya había cantidad de suboficiales denunciándolo por maltrato. No importa, hicieron oídos sordos. Maciel seguía, hasta que pasó lo de Loan, y ahora está preso, acusado de encubrimiento. Pero si esto pasa con Maciel, fíjense cómo las cosas son al revés cuando alguien hace lo correcto. Les voy a contar el caso de una fiscal, también, para que vean de qué hablamos cuando hablamos de feudo. La fiscal se llama Tabachi, Anaí Tabachi. Esta fiscal descubrió una red de pedofilia. ¿Sí? La red de pedofilia, increíble, imagínense el escándalo que esto hubiera sido si hubiera sucedido en Buenos Aires, estaba dirigida por un juez. En las localidades pequeñas, esto sucedió en Santo Tomé, en las localidades pequeñas los jueces tienen todos los fueros, tienen el fuero comercial, civil, pero también era juez de menores. El juez se llamaba Walter Turraca. ¿Sí? Walter Turraca, 60 años. La fiscal instruyó la causa y descubrió que este juez, multijuez, pero también juez de menores, que tenía a su cargo un hogar donde iban menores vulnerables, violaba a los menores vulnerables. Y esto era una red de pedofilia que integraban todas las fuerzas vivas, los señores prestigiosos de la localidad. Ahí tienen. La fiscal pidió 45 años de prisión para este juez, Walter Turraca. Quedó condenado a 28 años de prisión, con sentencia confirmada por la Cámara. Pero había una red, digo, no era el único el juez Turraca. Participaban el cura del pueblo, que ya murió, un profesor y, cuando no, un policía. Pero hasta ahí la fiscal hizo bien su trabajo, entonces uno puede decir, bueno, che, no es un feudo. No es que protegen a los tipos poderosos. ¿Saben qué pasó con la fiscal? La acusaron de abuso de autoridad por haber reclamado que le pagaran un alquiler y le devolvieran unos muebles. Y no solo la echaron como fiscal, sino que la condenaron por abuso de autoridad a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Entonces vean la comparación. Al comisario acusado de violar a una mujer, lo protegen y lo trasladan y no pasa nada. Y la periodista, casualidad o no, la periodista que lo denunciaba termina muerta. En cambio, a la fiscal que hace lo correcto, que desbarata una red de protección, una red de pedofilia, protegida de alguna manera, porque el único condenado termina siendo el juez, a esa rápidamente la empiezan a hostigar hasta que la destituyen.